Hola, espero que te encuentres bien. Una vez más, estamos aquí con nuestros devocionales y te quiero agradecer por estar ahí, por permitir que la palabra de Dios llegue a tu casa y principalmente a tu corazón. Y en el día de hoy te pido que me acompañes a 2 Corintios 12, del 5 al 10, que será nuestro texto. Y la palabra dice así: yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, esto no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Amén. Este es el texto de esta mañana. La carta de Corintios fue escrita por Pablo y fue dirigida a los hermanos de la iglesia en Corinto. Esta segunda carta él la escribió en Macedonia, más o menos alrededor de 56 años después de Cristo, y la escribió durante la estancia en esa ciudad. Segunda de Corintios es una carta que está llena de varios temas, pero es una carta que nos ayuda a ver a Pablo como lo que él es. Por medio de la información que nos proporciona, podemos conocer un poco más de su carácter y de su ministerio. En esta carta él defiende su fe y su auténtico apostolado, entre los otros tópicos que él maneja. Y muy específicamente en los versículos que acabamos de leer, vemos a Pablo hablando de que no quiere gloriarse de las experiencias sobrenaturales que había tenido. Pablo inició su ministerio con un encuentro personal con Dios, algo que había cambiado su vida completamente. Ese encuentro que él había tenido con Dios le había abierto los ojos y lo ayudó a darse cuenta de que estaba en un camino completamente equivocado. Desde ese mismo momento en que él tuvo ese encuentro, él cambió su vida y se dedicó a servirle a Dios con todo el corazón. Y empezó a ser usado con visiones, con milagros, con señales y prodigios, según dice la Escritura. Pero él estaba tan cauteloso y estaba cuidando su propio corazón de que éste no se llenara de gloria o se enorgulleciera por la relación que él tenía con Dios y por lo que Dios le había permitido vivir, hacer y ver. Pablo reconoce que todas estas cosas vienen de la misericordia de Dios y no de él mismo. Y por eso dice que él no se gloriaría de sí mismo. Es tan fácil que nuestro corazón se enorgullezca por un motivo o por el otro. Como seres humanos, cuando recibimos elogios, cuando tenemos un puesto determinado, un puesto con cierta categoría, cuando suben los seguidores, cuando tenemos buena fama,
cuando hablan bien de nosotros, cuando tenemos un don especial, en muchas ocasiones el corazón se nos puede enorgullecer. El corazón del ser humano tiende a ser tan rápido y tan fácil para llenarse de orgullo. Y era algo que Pablo lo tenía muy, pero muy claro, y que no quería que esto pasara con él. Por otro lado, nosotros podemos tener una tendencia a poner a ciertas personas en pedestales. Por los mismos motivos que mencioné anteriormente, podemos creer que las personas son muchísimo más de lo que nosotros vemos y las podemos idealizar. Cuando escuchas a alguien que predica muy bonito o escuchas a alguien que tiene cierto don, cierto talento para hacer algo especial, a veces idealizamos a las personas y las ponemos en esos pedestales imaginarios, haciendo que inconscientemente esas personas se conviertan en ídolos. Yo admiro mucho el corazón de Pablo y realmente estas palabras que él nos está diciendo en esta mañana, pienso que nos deben de mover a imitar esa preocupación que Pablo tenía por no ser visto como algo que él no era. Él no quería ser juzgado por esas cosas que él hacía. En un devocional anterior hablábamos de cómo él reconocía que en ocasiones no actuaba correctamente porque tenía una lucha entre lo que él sabía que era bueno y lo malo que a veces hacía. Pero que él era consciente que solamente su amado Salvador lo podría librar de esta lucha. O sea, aquí vemos cómo de nuevo Pablo es tan abierto con lo que le pasaba en su interior, algo que nadie lo ve. Porque lo que ocurre en nuestro interior, eso solamente lo sabe Dios y lo sabemos nosotros. El ser humano, la gente mira lo de afuera, mira nuestros actos, nuestras palabras, nuestros dones, nuestros talentos. Pero lo que hay por dentro solamente Dios lo conoce y nosotros también. Pero Pablo no escatima en ser abierto y dejar que su corazón esté desnudo. Y en estos versículos que acabamos de leer vemos cómo él nos dice que él prefiere gloriarse en sus debilidades. O sea, les está diciendo, hermanos, miren mis debilidades. Él reconoce la debilidad que tiene a pesar de su gran conocimiento, a pesar de ser tan usado por Dios, a pesar de ser un siervo líder que plantó tantas iglesias, que hizo tantos milagros, que era un ejemplo a seguir. Pero Pablo dice, prefiero gloriarme en mis debilidades. Prefiero reconocer lo débil que soy. Prefiero mostrarme tal cual como soy y que tengan una imagen de mí según la verdad. Quiero desnudar mi corazón y quiero desnudar mis luchas. Ese era Pablo. Él se cuidaba de que nadie pensara más de él de lo que realmente él aparentaba ser o de lo que decía. Y eso se llama humildad. Eso se llama temor de Dios. Ahora vale aclarar algo acá, y es que la debilidad de Pablo no era en cuanto al pecado. Él no está hablando de una debilidad en cuanto al pecado, porque en cuanto al pecado él era un hombre fuerte y radical y no se dejaba vencer por él. Hay un versículo que dice que castigo mi cuerpo y lo someto. No sea que después de yo haber predicado el evangelio a tantos, yo mismo me quedé afuera. O sea, Pablo era un hombre muy consciente de sus debilidades y de lo que él era. Y esa debilidad a la que Pablo se estaba refiriendo era que era un simple hombre mortal. Y todo lo que él hacía o decía no era un poder que viniera de él, sino que más bien él era una vasija que Dios usaba para sus propósitos. Él quería que se entendiera que el poder que él tenía no venía de él, sino que venía de Dios. Él con esta carta nos expresa, no me vean a mí,
vean al que actúa a través de mí. No crean que los milagros, que las visiones, que el don de la palabra, que la fortaleza, el amor o la perseverancia que ven en mí es porque sea yo. No, no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó, quien entregó su vida por mí. Ese era el mensaje que Él les estaba enviando a los hermanos. Por favor, hermanos, no se equivoquen, no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Mis amigos, yo creo que esta es una vez más otra gran enseñanza que nos deja este devocional por medio de los textos que vemos en 2 Corintios, de cuánto tenemos que cuidar nuestro corazón, de que no se exalte y se llene de orgullo. Recordar que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de Dios. Recuerdo Romanos 9:21, que dice que el alfarero tiene derecho a hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Y este versículo, cuando yo lo leo, siempre me imagino una copa de cristal hermosa y al lado me imagino un vaso desechable. Los dos pueden ser usados para el mismo propósito, pero realmente cada uno tiene un trato especial por su dueño. Cada uno recibe un trato especial por su dueño. La copa de cristal normalmente se usa para momentos especiales y cuando la usas, la limpias, la secas con sumo cuidado y la colocas en un lugar especial que nada le pase para poder ser usada de nuevo en otra ocasión especial. Pero todo lo contrario pasa con el vaso desechable. Se usa una vez y luego se tira a la basura. Y creo que eso es lo que nos dice este versículo, que de la misma manera nosotros podemos ser usados. Si le servimos a Dios con humildad, con amor, con fidelidad, podemos ser usados como esa copa para usos especiales. Pero si no, Dios simplemente nos puede usar para algo específico en un momento determinado, pero luego desecharnos. Porque su palabra dice que Él exalta al humilde, pero rechaza y mira de lejos al orgulloso. Y continuando con el texto, vemos cómo Dios conoce el corazón del ser humano y sabe qué tan fácilmente nos podemos desviar. Que dice Pablo en este texto que Dios le había enviado un mensajero, una espina clavada en su cuerpo que le traía sufrimiento, que le proporcionaba sufrimiento. Realmente muchos han especulado de cuál sería esa espina en el cuerpo de Pablo, pero no quiero yo entrar en ese tema en este momento. Realmente lo más importante no es saber cuál era la espina, sino entender que tenía una espina, tenía una situación que lo hacía sufrir. Y creo que de una u otra manera, muchas espinas pueden estar clavadas también en nuestro cuerpo, en nuestra vida, con ese mismo objetivo que el de Pablo, el de mantenernos humildes, de mantenernos enfocados. Pablo, a pesar de tener el don de la sanación y de los milagros, no podía hacer nada por él mismo, solamente orar y confiar en Dios. Y teniendo una relación tan profunda con su Padre, su oración le fue negada. ¿Te imaginas poder tener la posibilidad de sanar a muchos, pero no a ti mismo? Pero hasta en estas situaciones, Dios tiene un porqué y un para qué. Y era el medio por el cual Pablo podía entender que el poder no venía de él, que todo lo que él hacía era gracias a un ser mucho más superior que él, y así mantenerlo humilde y mantenerlo conectado. Dios le dice que Él, como Dios, es todo lo que Pablo necesita.
Le dice, mi amor es todo lo que necesitas, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Recordemos, Pablo dice que oró 3 veces para que le quitara esa espina, pero la contesta que recibió fue, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Tú has llegado a pensar que lo único que necesitas es el amor de Dios? En medio de tu sufrimiento, en medio de la situación que estés viviendo, en medio de las pérdidas que has experimentado, de las caídas que has tenido, en medio de cualquier espina que se te haya clavado, ¿has llegado a pensar que en medio de todo esto, lo único que necesitas es el amor de Dios? Pablo nos cuenta que cuando es débil, entonces es fuerte. O sea, cuando se reconoce su pequeñez, su limitación, entonces Dios lo levanta, lo anima, lo fortalece. Y pienso que es lo mismo para con cada uno de nosotros. Pablo entendió y nos enseña que cuando entendemos que lo que más necesitamos es a Dios en nuestro corazón, podemos tener un poder tan pero tan grande sobre las circunstancias y las adversidades que se nos presenten, que por eso Él decide gloriarse en ser débil, en ser humilde. Si todo lo que necesitamos es a Dios y lo tenemos, podemos soportar las injusticias que a veces se pueden presentar por hacer el bien, como le ocurrió a Pablo. Pablo experimentó por su servicio a Dios innumerables injusticias, traiciones, chismes, enemigos, odios injustificados, burlas, persecuciones, prisiones, golpes, azotes. Pero en el versículo 10 Pablo nos dice, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Llegar a alegrarnos por estas cosas solo puede ser posible cuando entendemos lo que realmente significa la palabra de Dios. Mi amor es suficiente para ti. Si agradecemos a Dios en lo que hacemos, deberíamos alegrarnos a pesar de lo que puedan pensar los demás. El amor de Dios es suficiente en nuestra soledad. El amor de Dios es suficiente en la enfermedad. El amor de Dios es suficiente en los problemas económicos. El amor de Dios es suficiente en problemas familiares. El amor de Dios es suficiente cuando te insulten, cuando te critiquen. El amor de Dios es suficiente en cualquier circunstancia, porque su poder llega a la perfección en la debilidad. Amén.